Tema: cierra de brechas de cobertura en salud para los peruanos, lecciones aprendidas y próximos pasos. Que estará a cargo Magdalena Bazán Locio, jefa adjunto del Sistema Integral de Salud, SIS Perú. Estará también el doctor Jaime Moya, gerente de salud en Clínica Ricardo Palma, Perú. También estará con nosotros Juan Carlos Salem, gerente de División de Seguros de Salud y Red Ambulatoria de Pacífico Seguro. Introduce y modera Héctor Moreno, miembro de la Junta Directiva en Química Europea, Perú. Héctor Romero. Adelante, por favor. Ya con nosotros, Hola. el que va a moderar el señor Héctor Romero, miembro de la Junta Directiva en Química Europea, Perú. Adelante. Bienvenidos a ustedes. Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Este es el último panel y creo que aquí hay un tema importante. Estábamos conversando ahí atrás. Para ustedes que están acá y hacen parte del sistema de salud, es importante entender que la evolución de un sistema se mide a través de muchos factores. Uno de ellos es la infraestructura, otro puede ser la tecnología, pero hay un indicador muy importante que tiene que ver con la cobertura. Un sistema de salud es óptimo en la medida que podemos llegar a más personas y cubrir sus necesidades de salud. De ahí que este sea el panel de cierre. Agradecerle a nuestros invitados, gracias por invitarme a ello. Yo tengo el gusto de conocer este hermoso país hace 21 años. Llegué a este país para desarrollar programas de investigación médica y desarrollar centros de diagnóstico. Trabajamos en alianza con algunas compañías locales. Entonces he podido vivir de cerca cuál ha sido esa evolución. Estaba hablando aquí con figuras importantes del sistema de salud que algunos de ustedes deben conocer. Y la idea de este enfoque, para cerrar con broche de oro este gran evento de actualización, es entender un poco qué ha pasado con esa evolución de la cobertura. Es decir, ¿cuántos peruanos hoy tienen acceso a los servicios de salud dependiendo su clase social? Estamos hablando de población vulnerable, estamos hablando de población en crecimiento, de la clase media que se ha venido desarrollando en los últimos 10 años del país. Y eso ha llevado muchos retos en este camino, ¿no? Nos acompaña la doctora Magdalena Bazán, quien viene como jefe adjunto del Sistema Integral de Salud, que es un actor muy importante precisamente en ese escenario que tiene que ver incluso con diría yo, con las clases menos favorecidas. Si uno analiza el sistema de salud de Perú, la cobertura que tiene a través de instituciones públicas y privadas, está el Seguro Social como un actor importante, está el Ministerio de Salud, con el programa del SIS. Yo estuve por aquí cuando nació el SIS en Perú, hace como 18, 19 años, más 20 años. Bueno, entonces yo llegué el año que se inauguró. Pero imagínense el país, para los que son un poco más jóvenes, imagínense el país sin el sistema integral de salud, cómo funcionaba. Piénsenlo por un instante. Eso ha llevado a que tengamos unos indicadores rápidos y acelerados de crecimiento. En un país que por cerca de una década tuvo crecimientos del Producto Interno Bruto arriba del 10 o 9%. Yo me acuerdo que hubo un año que creció el país 11.5%. Y eso fue una locura el crecimiento. Nos acompaña el doctor Moya. Jaime es otro gran amigo. 14 años de director como gerente médico de la Clínica Ricardo Palma. Un actor muy importante en el sistema. Yo particularmente me entiendo allá, eso no es un cherry, a mí me gusta la filosofía que tienen los médicos que hay allí. Pero aquí vamos a ver otra cara de la cobertura, porque ya cuando el doctor Moya nos cuente cuál es su visión, él desde proveedor, recuerden que el SIS es un seguro que nos da cobertura, pero el doctor Moya representa una institución del sector privado donde se prestan servicios como proveedores. ¿Cómo ve el sistema de proveedores de esta clínica, que puede ser una de las más representativas? ¿Cómo ve el sistema? ¿Cómo ve la cobertura? De hecho, las clínicas en Perú, que es una particularidad que hay en el Perú, pueden tener su propio seguro de afiliación. La clínica bordea los 40.000 afiliados. Eso es un tema interesante que hay que analizar. Eso no lo tenemos en Colombia. Bien, y nos acompaña Juan Carlos Salem,
que además de ser un directivo importante del Grupo Pacífico, él actualmente está como jefe de la División de Seguros de Salud y además tiene a cargo ahora la red ambulatoria, que ese es un reto importante en la parte de seguros. Juan Carlos es una persona que tiene muchos años en el sistema, tengo el gusto de conocerlo hace algunos años y el reto de Pacífico ha sido cómo romper las barreras del crecimiento. Y aquí, por ejemplo, esto es una duda que yo tengo en mi cabeza, yo tengo 20 años en el país y yo he visto cerca de 1 millón de afiliados en EPS y no hemos logrado superar esa barrera según la SUNASA. 1 millón de afiliados en EPS. Habría que entender qué está sucediendo en el sector privado. ¿Por qué la población crece? Cuando yo llegué éramos 26 millones, hoy somos 31 y medio, casi 32. Más arriba, 33. 33 en pandemia nos multiplicamos. 33 millones, pero solamente de los 33, 1 millón tiene EPS. Ahí hay brechas que hay que entender. Aquí hay actores del sistema desde el aseguramiento, hay actores del sistema desde ser proveedor. Entonces, para dar inicio con dando esa antesala a quiénes son nuestros invitados, y creo que es importante saber quiénes son ellos, qué representan, porque detrás de ellos hay mucha información de valor que nos va a servir para construir. El objetivo de este módulo es entender las brechas de salud que tiene el sistema frente a la cobertura. Doctores, doctora, ¿cuál es la situación actual de la cobertura desde tu visión? Déjame darte un dato porque yo me documenté. Al 2019 todos estábamos en la estadística total, pero con la pandemia hay vacíos que todavía no logramos resolver. Desde el CIS, ¿cómo se ve la cobertura hoy en el país? Buenas tardes con todos. Remontémonos al año 2019. El año 2019 el CIS tenía 17 millones de afiliados y 7 millones sin ningún seguro. Noviembre de 2019 afiliamos a esos 7 millones. No lo afiliamos porque sean pobres o no pobres o muy extremadamente pobres. Lo afiliamos por ser un ciudadano que está dentro del territorio peruano. Ya. Pero en ese momento no pudimos darle completo, sino le dimos el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, el famoso PEAS. Viene la pandemia. Entonces, en la pandemia había que crecer, tomar decisiones prontas y asumir a todos. Entonces, a partir de mayo 2021, el Seguro Integral de Salud a toda aquella persona que tenga DNI o carnet de extranjería dentro del territorio peruano, lo asegura siempre y cuando no tenga cobertura PEAS. De tal manera que pasamos de 17 millones a 25 millones, con una cobertura total. O sea, ¿qué es lo que cubrimos? PEAS, plan complementario y alto costo. A través de ellos hemos podido atenderlos. ¿Qué estrategias? En sí la persona no va a asegurarse y nosotros teníamos que garantizar que aquel que llegara a emergencia tuviera un seguro que lo coberturara. Entonces lo que hicimos es, por favor su salud, pásame todos aquellos que no tienen seguro y pásame aquellos que no tienen PEAS. Y así, en el lapso de 15 días, todos tenían seguro integral de salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Coberturando a todos aquellos. ¿Quiénes se me perdieron? Amazónico, Alto Andino, que hemos implementado todo un programa a través del cual vamos hacia ellos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Unirnos. ¿Quiénes teníamos que unirnos? RENIET y su salud. ¿Y qué es lo que hicimos? Convenios, y nos unimos con todos. ¿Qué es lo que hacemos semanalmente? Tengo un movimiento increíble de personas que se desafilian. Entonces, semanalmente, su salud que me dice, he encontrado que 300.000 peruanos están sin seguro, pásamelos para asegurarlos. Y así, estamos en un constante. ¿Cómo venimos trabajando cada semana? Nadie se rinde y seguimos adelante. Doctor Moya, desde la visión de un proveedor del sector público, del sector privado, ¿cómo ven ustedes la cobertura? Entendiendo un poco que se genera ese cruce de población que se da. Nosotros lo vivimos hace algunos años en la región latinoamericana, también en Colombia de una forma muy fuerte. ¿Cómo ves tú la cobertura desde tu visión? A ver, primero me gustaría ver un tema de base y es la cobertura de la población de nuestro país está alrededor del 85% de acuerdo al ENAO, algo más del 50% de CIS,
tuve la oportunidad de estar en el primer grupo que armó el Seguro Integral de Salud. Estábamos al frente, en la sede central, y he seguido de manera bastante cercana por un interés muy particular cómo está yendo el Seguro Integral de Salud. Es cierto que tenemos que ver la cobertura, es un tema importante, ver la cobertura declarada y cuál es la cobertura al nivel de lo que requiere finalmente toda la población. El PEAS ha sido un avance bastante interesante, cubrimos algo más del 60% de la carga de enfermedad, pero ahí tenemos brechas, porque el PEAS nos da cobertura para algunos temas, no necesariamente para todo. Por ejemplo, en el caso oncológico ya mejoró mucho con la ley de cáncer. Antes básicamente era diagnóstico y no para todo tratamiento. Ahora ya tenemos más implementación de tratamiento. En salud mental también hay avances interesantes en el PEAS. Las EPS han estado comunicando recientemente el incremento de coberturas para salud mental. Entonces, más que ver este tema de qué proporción, hay que ver si las necesidades de salud son atendidas de acuerdo a esta cobertura. 85% parece un número bastante grande. Es la gente que reconoce que tiene un seguro. Porque puede haber gente, como bien dijo Magdalena, que todavía no es consciente que sí yo lo aseguró. ¿Okay? Y cuando vaya a un establecimiento probablemente pueda encontrarse que está asegurado. Pero como nosotros, como sector privado, como el tema de proveedores, tuvimos algunas dificultades en la época COVID y se tuvo que desarrollar el tema de intercambio prestacional contingente. Y esto hicimos, sí, conversamos en el Salón Verde, alguna de esas maratones, y vimos la forma de cómo podíamos ampliar oferta. El sector público tiene una oferta bastante amplia en primer nivel de atención, pero en segundo y tercer nivel, sobre todo en tercer nivel, puede quedar corta dependiendo de los picos que puede haber demanda. COVID demostró que nuestro tercer nivel de atención lamentablemente todavía no estaba lo suficientemente sólido y todos hicimos esfuerzos máximos para tratar de atender a la población, pero ahí hubo un tema de cobertura real, ¿no? COVID nos evidenció una brecha que intentamos reducirla, pero que, bueno, todos sabemos que fue un tema complejo. El 2020 y 2021 fueron años muy difíciles para todos, pero seguimos adelante y seguimos conversando. Yo creo que el desarrollo de intercambio prestacional puede ser un tema para que esta brecha, que no es solo de cobertura, no es solo de personas aseguradas, sino con una cobertura real a su salud, de acuerdo a sus necesidades, se puede expandir. Perfecto. Juan Carlos, desde tu visión, que es muy importante, las EPS, ¿cómo dan cobertura? Tu visión de, por ejemplo, el reporte del 2019 nos daba 978.000 personas aproximadamente, estoy hablando antes del COVID, de los cuales ustedes tienen cerca de 480.000 hoy activos. ¿Cómo ves tú la cobertura desde el sector de las EPS? Mira, para empezar, cuando necesito saber de salud pública le pregunto al doctor Moya. Entonces voy a empezar desde mi esquina, porque nosotros vemos las cosas desde una esquina muy remota. El sector privado es muy chico acá, prácticamente no existe. Cuando hablas de 1.030.000 y tantos, pues, prácticamente no existe, entonces no es un jugador relevante. Entonces hay varias cosas que hay que pensar. Esto hay que pensarlo desde la implementación y desde la coherencia. La implementación va por algo que dijo Jaime. Tú tienes, y la doctora, tú tienes a todo el mundo asegurado en este país. Pero, por ejemplo, no tienes un marco normativo que te ayude. Uno de los muchos problemas que hubo, por ejemplo, ha sido cómo es el intercambio prestacional. O sea, y todo el mundo decía, el SIS no quiere pagar. El SIS no puede pagar. No tenía el marco en ese momento. Entonces, era una satanización de uno que no paga, tú me haces perro muerto, yo no te atiendo. Tú no. Entonces, eso es muy importante. Las RIS, para mí, son una de las estrategias más importantes y potentes que se pueden dar en este país y todavía no las podemos concretar. No tiene ese marco regulatorio. Es muy importante que en salud no solo se idee, sino se genere estrategias de implementación que permitan ampliar la cobertura real. 1. Coherencia.
Sí, claro. La doctora tiene miles de afiliados más. Yo no estoy seguro que su presupuesto haya crecido en la misma cantidad. Entonces, ahí todo el mundo dice, ah, ya, solo piensas en plata. Bueno, no. La verdad es que los que me conocen, yo nunca pienso en plata. Pero los que sí piensan en plata son todos los enfermeros que necesitan su sueldo, todos los doctores que necesitan su sueldo, todos los doctores que necesitan mascarilla, todas las medicinas que comprar, al enfermo hay que limpiarle la cama, tienes que tener las sábanas limpias, tienes que cambiar las vías, tienes que darle agua. Entonces, eso es coherencia. Tú tienes que darle sostenibilidad a las cosas. Donde tú pones una estrategia, tienes que poner un presupuesto. Porque si haces una promesa que no está financiada, estás mintiendo. Y, no, yo, y por ahí no va. No va por el sector salud. Entonces, es que no viene de salud ese problema, y no viene de ese gobierno, viene de la historia, desde que yo tengo 12 años o 13 ya en salud, siempre el presupuesto ha estado retrasado. Y quien se afecta al final no es solo el paciente, sino es el personal de salud también. Y por último, volviendo al tema de coherencia, y las RIS, lo importante de las RIS es que le iba a dar coherencia al sistema. El tener al CIS reportándole al MINSA, Salud al MINTRA, los privados directo a sus propios accionistas, es muy difícil articular. Y el sueño de un sistema único, lo único que hace es dilatar las soluciones. Las RIS traían al presente la solución para integrar un sistema de sistemas paralelos atomizados sin tener que generar una gran revolución, que desde el inicio nacía muerta, porque sindicalmente no va a ser inviable juntar salud y el MINSA. Entonces, esa coherencia yo creo que es muy importante para mejorar la cobertura, hacer la cobertura real, para que pueda fluir, para que se pueda dar. Bueno, evidentemente ese reto de la pandemia creó muchos desafíos, ¿no? Quiero llevarlos a la siguiente pregunta, porque claro, yo me imagino la duplicidad de asegurados se daba, la gente que está en el Seguro Social pero se afilió también al CIS, la gente que tenía una EPS pero también se fue al CIS. ¿Qué retos se han llevado a cabo, que se han tenido que sortear y cuáles serían para ustedes los pasos a seguir? Porque la idea es construir hoy entre todos una idea que nazca de un criterio que pueda llevarnos a encontrar una salida. ¿Cuáles serían para ustedes esos siguientes pasos? A ver, primeramente, ¿en qué estamos cambiando? O sea, estamos cambiando. Yo no quiero ver enfermedad, yo quiero ver salud. Yo no quiero fijar mi presupuesto en los hospitales de tercer nivel, quiero fijar mi presupuesto en primer nivel. Y por lo tanto te quiero generar salud. En eso estamos cambiando. El sistema se basa en que su salud nos ha unido. Su salud tiene la información de todos nosotros. Entonces, cuando alguien va a atenderse a un hospital, lo primero que ingresa es la acreditación. Si este paciente tiene un seguro que le da PEAS, automáticamente a través del sistema no puede tener CIS. ¿Qué problemas tenemos ahí? La oportunidad de la información. Nosotros trabajamos con información diaria. Su salud nos da la información diaria y la información que me da su salud me dice, Magdalena Bazán hoy día tiene salud. Entonces, el sistema de manera automática, si Magdalena Bazán tenía CIS, le da de baja su CIS y entra salud. De tal manera que esto de los dobles seguros solo se da en el hecho cuando la información no es oportuna y alguna de las YAFAs me la entrega después de tiempo y en periodo anterior. Y lo cual se explica y lo solucionamos entre nosotros. Entonces, ¿qué hemos hecho para intentar no tener doble seguro? Hemos informatizado los datos de los pacientes. Hay dos datos que son sí o sí para que el paciente ingrese. Uno es la acreditación y otro que no esté fallecido. Los fallecidos automáticamente, el sistema, o sea, ya no puede haber error humano. El sistema ya me permite, ya. ¿Tiene parte PEAS? Si tiene parte PEAS es mío. Porque la normativa dice que solo le niego el CIS o no le doy CIS si tiene PEAS.
parte PEAS, es todo mío. O sea, los problemas oncológicos, así tenga oncosalud, ¿todo puede tener CIS? Sí, porque el problema oncológico es parte PEAS. Ya, no es un PEAS, entonces puede tener CIS. Entonces, en eso hemos ido trabajando, tal como dice, nos hemos puesto de acuerdo, sí. Hemos visto el COVID juntos, sí. Hemos intentado coberturar a todos sin importar de qué IAFA era, sí. Nos ha unido, hemos aprendido. Estamos trabajando en el intercambio prestacional, sí, estamos trabajando. Pero para trabajar en intercambio prestacional tenemos que estandarizarnos en todo. Y uno de ellos es tarifas y otro es lenguaje. Ya, tenemos que interoperar. Y si interoperamos, somos. Bueno, plantearé un punto de vista adicional. Totalmente por eso, Magdalena. El tema en cómo podemos estandarizar información para poder hacer intercambio de datos es un tema vital. El 2005, señor Cobo, salió una norma que decía codificación única del sector salud, que no se ha desarrollado. Ahora tenemos el CPMS, que nos permite determinar procedimientos, y hace poco he visto que ya hay una estimación de ponderación con RV, que va a ser un avance que nos permitirá seguir adelante. El tema es que hay peculiaridades en cada subsector. El SIS trabaja financiando lo que es costo variable y no el costo fijo. Los privados, como dijo Juan Carlos, tenemos un costo fijo que o sea, los hospitales nacionales o los centros de salud tienen un presupuesto histórico que les da para sus gastos basales, que viene del presupuesto público. Nosotros tenemos que generarlo. Ahora, complementariamente a poder hablar de un lenguaje estandarizado y codificación estandarizada, otro tema vital para que podamos avanzar en un sistema de salud y seguir adelante necesitamos un conjunto mínimo de datos. ¿Qué información debe viajar de cada paciente de tal manera que el paciente pueda tener la historia que tuvo con nosotros en Ricardo Palma y se fue, digamos, a Arequipa, que Arequipa pueda consultar con autorización del paciente la información, porque puede haber temas muy relevantes, que es un poco lo que ocurre cuando tenemos referencias de pacientes. Nos pasan una hoja de referencia con alguna información básica, a veces es mejor, a veces no tanto, y podemos mejorar la calidad de atención del paciente al tener información de base. Entonces, debemos desarrollar a nivel país un conjunto mínimo de datos como lo tienen en otras realidades. Entonces, esa información es la que debe poder viajar y probablemente su salud sea quien deba gestionar este conjunto mínimo de datos, porque creo que tiene la plataforma tecnológica un poco más desarrollada y puede validar el tema de afiliación y acreditaciones. Pero yo creo que en ese punto es donde podríamos fijar nuestro mayor interés para poder realmente, ya lo dice Juan Carlos, un verdadero sistema de salud, porque ahorita somos un sistema bastante fragmentado, pero tenemos que tomar pasos para reducir esta fragmentación. Obviamente cada uno tiene orientaciones diferentes, nuestros objetivos no son necesariamente los mismos, buscamos salud, okay, pero también en el sector privado buscamos rentabilidad, y eso no está mal, pero hay que eliminar barreras, ¿no? Intercambio fue una de esas cosas, una de esas experiencias que en la época COVID fue bien interesante. El CIS, los casos que vimos con ellos nos los cancelaron, no tuvimos una dificultad ahí. Me voy a perseguir a Magdalena a su oficina para cerrar todos los pendientes, pero nada, vamos adelante. Tenemos que seguir adelante en este proceso porque nada ganamos si es que estamos fragmentados y quien va a sufrir estas consecuencias de la fragmentación van a ser nuestros pacientes. Bueno, yo tengo una visión más operativa del tema por la naturaleza propia de lo que manejo. A mí este tema de la pandemia me dejó tres cosas muy interesantes. Uno es el primer nivel de atención, 2, la telemedicina, y 3, las RIS con el intercambio profesional, que es parte de. El primer nivel de atención, yo tengo la suerte de manejarlo. Yo he trabajado en clínicas, yo he sido gerente de clínicas, sin ánimos de... me siento honrado de manejar el primer nivel de atención. Nunca me imaginé
que íbamos a salvar tantas vidas en la pandemia. Compramos 50 concentradores, balones, le hemos salvado la vida a millones de gente, pero mejor aún, no los mandábamos a la clínica, porque las clínicas no los recibían. Y cuando no me los recibían las clínicas, los llevaba a los hospitales, y los hospitales no me los recibían. Y pasaba, y tenía las ambulancias 16, 17 horas con las personas dando vueltas, y todo el mundo decía, eres un asesino, solo piensas en plata. Entonces, y se consumían el oxígeno y se lo consumían. Tenía a la gente al borde de una crisis, agotada, con psicólogos. Y el nivel de atención fue en la primera y segunda ola. Si fue importante, no quiero ni saber, bueno, sí sé lo que fue, en la tercera y cuarta, pero como ya estaban ya más entrenados, yo ya no me metí tanto y ya no hubo tanto estrés. Pero ahí se vio la importancia, lo que nunca le hemos dado importancia, de lo que siempre habla todo el mundo y nunca nadie hace. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de trabajar ahí. Hemos desarrollado centros médicos a domicilio, y eso creo que no debe ser solo el primer, sino es realmente ser el integrador de servicios y el derivador. Tú no le puedes decir a un paciente, anda aquí o anda allá. Desde que lo atiendes, tú lo llevas de la mano a donde lo tienes que llevar. Resolución y complejidad tienen que acompañarse. Eso es eficiente, eso es uso eficiente de los recursos. Alcanza más para todos. Si no hay, lo poquito que hay, lo divides. Si vas a mandar a todo el mundo a la emergencia del OAISA, estamos muertos. Pues cada persona que se para y te cuesta una fortuna entre el guachimán nomás. Es que es verdad. 2 personas en la puerta te cuestan más que un primer nivel de atención. Entonces, eso es lo primero. Segundo, la telemedicina. Dios santo, rogamos personalmente. Ahí sí, yo he ido hasta el Ministerio de Transportes a pedir que por favor nos autoricen telemedicina. Y nunca me voy a olvidar, no sé si tú estabas, pero fue la primera reunión del ministerio. Todavía recién se usaban las mascarillas. La primera puesta en mascarillas. El doctor José quejaba que le olía la cara. Me acuerdo clarito. Fue con las N93 verdes. Sí. Y en el primer le dije, por favor, le dije al doctor Zamora, le dije, por favor, déjennos, aunque sea atender a los crónicos. No, ya no sé qué hacer, cómo atender a la gente. Y nos dijo, sí. Y al día siguiente salió eso. Entonces yo creo que es, bueno, no voy a hablar de política. Pero fue, o sea, ese día se abrió la puerta con tú dime cómo se llama, decreto o algo de urgencia, que quedó hasta ahora, y ahí empieza la telemedicina en este país. La cantidad de gente en Minas que hemos atendido por telemedicina, lo único que te necesitabas era a Incafarma para despachar, o a la farmacia, o les mandabas los medicamentos por avión, y tenías a la gente que por lo menos te hablaba, la cantidad de llamadas al call. Telemedicina logró dar el mismo número de atenciones que una clínica en algún momento. Era una locura. Las posiciones las abríamos y las abríamos y las abríamos, y la cantidad de gente que se atendió es enorme. Lo bueno fue eso. Ahora lo que queda es ordenarlo. Porque tampoco es para reventarle el teléfono todo el día los calls. Tiene que tener una discrecionalidad, hay que tener rebaldes, hay que tener todo, hay que armar, hay que montar bien esto. Y lo último, no voy a hablar mucho del tema, que es el intercambio prestacional. Yo lo veo más dentro del marco de las RIS, y es importante tenerlo previo a la siguiente crisis. Porque otra crisis más de esta, sin intercambio prestacional y sin términos de intercambio preestablecidos, me gusten o no me gusten, va a ser otra crisis. Muy bien, interesantes los puntos de vista. Aquí los quiero llevar a una última pregunta que podemos asociar en la integralidad de las deficiencias, ¿no? Cuando uno es capaz de reconocer en dónde está la falla, solamente ahí se encuentra la solución. El problema es cuando no nos damos cuenta de dónde está el error, y todos asumimos que el error es diferente desde diferente sector. Pero el error es el mismo para todos. De hecho, no sé si ustedes revisan el 4º Seminario Internacional de Actualización del Sector Salud,
Salud digital para todos. Hace 3 semanas estaba en Utah, en Estados Unidos, en una fila para entrar a una reunión. Una señora se desmaya, le da un infarto, se tira al piso. En 30 segundos llegó un carrito de golf para recogerla. En 30 segundos la tenían en la puerta. Llegó un bombero, le sacó el teléfono, le puso el dedo en su iPhone lo activó como emergencia y salió toda su historia clínica y yo me quedé así, viendo tratando de ayudar en el proceso. La señora se fue, el bombero empezó a decir, sí, es diabética, tiene esto, no sé qué, papá, tenía toda la historia clínica en su teléfono. Bueno, es un aplicativo que tiene esta marca que nombré. Ok, ¿cómo llegamos a eso bajo el marco de la salud digital? Eso no hay que verlo lejos. La tecnología está evolucionando a pasos agigantados. Acabo de ver hace 2 días un sistema de inteligencia artificial para leer trauma de cráneo, en donde los radiólogos tendrían el 98% de la lectura prehecha por un robot, inteligencia artificial. No estamos lejos de eso. Entonces, me gusta el mensaje de integración porque al final yo sé que entre los sectores siempre estamos, es que a ti te tocaba esto, a mí me tocaba aquello, pero en este mensaje he visto que sí, hemos dado una pelea muy fuerte a la pandemia y nos unió, como dice la doctora, la pandemia nos unió. Ahora, ¿cómo lo organizamos? Desde el formato digital, ¿qué tanto peso tiene el Big Data? ¿Qué tanto peso tiene la sistematización? ¿Cómo eliminamos los pacientes cruzados? Porque eso va a mejorar el presupuesto. O sea, definitivamente el presupuesto del Estado debe estar. Yo estoy sorprendido con el número que tú nos das. Yo tenía en mi cabeza, según el CIS, 17 millones. Si estamos en 25, a mi suma daba 27 millones de cobertura. Somos 33. 35 millones ya. Ok. ¿Qué solución ven ustedes enfocándonos en la tecnología? El Big Data, esta famosa salud digital que se está colocando ya como una tendencia en todos los países. Bueno, lo primero es, ¿qué cantidad de formatos únicos de atención recibe el CIS mensual? 6 millones. ¿Cuántos datos hay en cada uno de los FUAs? Más de 60 datos. Si sumamos la cantidad de datos, o sea, la mayor data del país, la tiene el Seguro Integral de Salud. Entonces es una Big Data. ¿Para qué nos sirve? O sea, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es que el dato nazca digital. Y si el dato nace digital, toda decisión para priorizar atenciones, paquetes, primer nivel de atención, allí es donde va a estar la decisión. Este formato único de atención tiene presión arterial, tiene temperatura, tiene una serie de datos que pueden ser aprovechados por todos nosotros. Entonces, el dato debe nacer digital. 2, tiene que haber interoperabilidad. 3, tiene que haber software libre. Eso de estar pagando es un problema. Si queremos avanzar, todo es de todo y para todos. Y crear competencias. Así es, estamos yendo. Historia clínica electrónica, sí. Tengan la historia que tengan. No nos hacemos problema. Todo pasa por el SOASIS, lo leo todo, tengo la misma cantidad de datos a todo nivel y todos podemos decidir sobre la salud de esa persona y poder ayudarla. Tomaré el hilo conductor que planteó Magdalena. Historia clínica electrónica es una base para cualquier avance que queramos realizar. Pensando en bastante información que podemos utilizar las tecnologías de información, hay 2 puntos que podemos darle a nuestros pacientes a través de algún aplicativo o portal del paciente, como creo que planteó Elisa hace un momento, tener su historia clínica. Justo el día de ayer, la esposa de uno de mis amigos que estaba en Madrid se cayó. A la media hora me pasó la evaluación de emergencia y todos sus datos de historia clínica, porque habían sido colocados en el portal del paciente. Y me envió el PDF para dar una opinión, aunque no soy clínico desde que salí de la residencia, pero igual, siendo médico te piden opiniones. Entonces, ese es un tema que es vital, porque la historia es del paciente. Los establecimientos de salud somos custodios de esa información. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? También tenemos el reto de buscar mejoras. ¿En qué andamos en la clínica?
con la información que tenemos de todas nuestras atenciones, hemos estimado GRDs, que creo que es uno de los siguientes pasos que debemos llevar a financiamiento, y podemos estimar nuestra mortalidad en exceso o en defecto. Entonces, para nosotros, revisar toda la información que hay en el corporativo y nos comparamos con Colombia, España y Alemania, vemos qué mortalidad en exceso tenemos y tenemos el trabajo de empezar a revisar qué podríamos mejorar. Y esa información la tienes en un sistema en línea. En cualquier momento la puedo ver en mi teléfono, en mi computadora, y es una herramienta que nos puede ayudar mucho a mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes. Probablemente esa muerte que en exceso que haya tenido, tengo que ver si realmente se justificaba o no, aunque suene un poco raro el término, pero por lo menos debo buscar aprender de eso que no hice muy bien, ¿no? Yo creo que por ahí hay un avance súper importante que podríamos tomar y bueno, creo que hablo poco porque estamos con un aviso complejo. Yo yo solo voy a cerrar con algo muy breve. Número uno, el tema digital necesita de buena captura de información, necesita de buenos procesos. Si no funciona en el papel, no va a funcionar en el digital. Esa es la primera gran lección, porque todo el mundo, y ahí va mi segundo consejo, digital no es un fetiche. Todo el mundo toma digital como algo fetiche, nos encantan las modas, todos corremos al digital. Digital no es un fetiche, es una herramienta. Y en salud, donde la plata no alcanza, porque nunca va a alcanzar, jamás, nunca, tienes que cuidar tu plata y la tienes que poner donde sea eficiente. Entonces tenemos que saber dónde empezar, dónde plantar. La historia clínica me parece súper interesante. Y Big Data. Para el doctor no estoy tan seguro como para la doctora y para mí. Big Data es todo. Tú tienes, o sea, si tú suscribes con mala data, tus márgenes de seguridad son tan grandes que encareces las primas. Mientras mejor información tienes, más justo es lo que cobras, más justo lo que costeas, y sabes dónde alocar los recursos de manera eficiente. Lo que pasa es que si no lo tienes que tirar parejo para todos lados y tienes mucho desperdicio. Y eso es lo que quería decir. Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga alguna consulta, doctora. Alguien que le... Buenas, muchas gracias. Mi nombre es Karen Salinas, GIZ, Cooperación Alemana para el Desarrollo. Bueno, creo que me ha encantado escuchar este panel por varias cosas. En principio, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, en marco de la pandemia, empieza a trabajar en innovaciones digitales en el sector salud para ver realmente confrontar estos retos. El primero de ellos fue las referencias, porque definitivamente durante pandemia el tema era cómo agilizamos las referencias. Desarrollamos una plataforma con el objetivo de que todos los agentes que conformaban el sistema de salud, llámese MINSA, eSalud, Salupol, Fuerzas Armadas, el seguro privado, pudieran de alguna manera intercomunicarse y se puedan dar las referencias. En 2 años trabajando en esto, con la plataforma lista, tuvimos varios problemas. Uno de ellos, ya se ha mencionado, interoperabilidad. Segundo, estandarización. Pero el tercero y el más importante fue la voluntad. La voluntad de realmente tener un sistema que nos permita trabajar juntos. Y en mi trabajo, yendo a los diferentes, digamos, hospitales o centros de salud, una de las cosas se decía, ¿por qué voy yo a aceptar a alguien de salud si no me paga? O otros decían, ¿y tú crees que el SIS me va a pagar? Entonces, ahí creo que es uno de los problemas para ver si que realmente pudieran solucionarse el tema a través de las redes integradas de salud, las RIS. Desde el punto de vista, para mí, las RIS va a tener, o sea, es un gran reto que podamos decir, vamos a juntarnos y que exista esta confianza entre interprestadores para que acepten la referencia de otro sistema. Pero ahí vamos a otro punto también, el punto del SIS. 25 millones de peruanos.
datos del 2017 al 2018 hablaban que el 99% de los asegurados en el CIS eran subsidiados. Y solamente 1%, 2% habrá cambiado, es semicontributivo. Yo digo, en un país tan informal como en el Perú, la informalidad que vivimos, ¿esos 25 millones realmente deberían estar en un régimen subsidiado? ¿No se podría pasar a un régimen semicontributivo de repente viendo cómo esto se mejora este análisis? Porque si decimos así, con lo que recibe el CIS, tenemos más o menos que por año se reciben 107 soles, más o menos, ahí es una cifra que tengo en el 2017, por cada uno de los asegurados. Entonces lleguemos a ver, ¿qué podemos decir? O sea, ¿cuánto se puede dar con este monto que se maneja? Luego hay algo muy importante con lo que termina y también me da mucha motivación de seguir, los FUAs. 6 millones de FUAs mensuales, me imagino. La cooperación alemana ahorita estamos trabajando y transfiriendo en la región de Loreto y en la región de Cajamarca una plataforma que permite en los centros de primer nivel de atención con el MINSA digitalizar todo el proceso y que el FUA pase siendo digital. Es decir, estamos trabajando en estos momentos para que se pueda tener esta data. Ahorita tenemos el problema y ojalá que bueno que esté el CIS. Estamos trabajando en las 52 consistencias que pide la hoja del FUA, ¿no? Que realmente es un reto, ¿no? Pero yo creo que si logramos esto, o sea, estamos empezando ahorita con unos centros en Loreto y unos centros en Cajamarca, pero si podemos tener, por lo menos en Loreto hemos tenido ya el compromiso del CIS, nos han aceptado el FUA digital, con y sin firma digital, ¿no? Estamos en el proceso de trabajar, de procesar los datos. O sea, yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad, llegamos a las áreas de digitalización de los hospitales, salones o pequeñas salas donde la gente a las justas puede trabajar y existen FUAs y FUAs y FUAs y FUAs, realmente capas que realmente se procesan y encima después se observan. Entonces, qué bueno poder encontrarlos y poder decir, trabajemos juntos con el CIS para mejorar este tema, para que además podamos trabajar en todo lo que estamos diciendo acá, que para el MINSA o para el sector de salud público sería la luna, decir, vamos a trabajar en Big Data, ¿no? Vamos a trabajar en Machine Learning y ver todo esto, pero realmente acá estamos los actores involucrados y ojalá podamos tener este compromiso del CIS de que nos ayude a trabajar, digitalizar y además ser cero papel, no solo para ser más eficientes, más digitales, ¿no? Simplemente que realmente además ahorraría muchos recursos que se necesitan para ser invertidos en otras cosas que de repente podremos hablar en el sector de salud público, acá como habla la colega de AUNA, y decir que podemos estar más centrados, una mejor calidad al paciente, que ahora si voy y se los digo, de repente me dicen de qué estás hablando, no tenemos ni recursos para una silla, ¿no? Entonces, ojalá que podamos ver en esa línea. Gracias. Gracias por tus comentarios. ¿Alguien tiene alguna pregunta, doctor? Sí, o sea, si bien veo que la epidemia ha concertado esfuerzos para enfrentarla, pero también ha dejado tremendos daños. Por ejemplo, ¿no? Y pongo dos cosas bien concretas en cobertura. Control prenatal. Control prenatal se toma Papa Nicolau. ¿Cuál es la cobertura actual de Papa Nicolau de primer nivel? 10%. 10%. O sea, el 90% de las gestantes no les toma Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque al inicio de la epidemia le dijeron que el contagio podía ser por secreciones. Entonces dejaron de tomar Papa Nicolau. Pasaron 2 años, ya se conoce la enfermedad, pero siguen sin tomar Papa Nicolau. Entonces, primer problema de cobertura. Otro problema, métodos anticonceptivos. Como la epidemia era no tocar al paciente, las pacientes que estaba habituada a usar, por ejemplo, inyecciones trimestrales, y el personal de salud ya no le ha querido poner inyecciones. Entonces, sin considerar sus aceptación de método que tenía, le han pasado píldora. Obviamente las pacientes se ven obligadas a recibir unas pastillas en las cuales no hay buena adherencia, ¿no? ¿Cuál es el método anticonceptivo que ha crecido en estos años? No lo digo yo, lo dice la UNFA en un webinar de hace un par de días. El método que ha crecido más en estos 2 años es el coito interruptus, ¿no? Entonces, para que vean, o sea, el daño que ha hecho la epidemia en temas básicos como es control perinatal, lucha contra el cáncer,
a métodos anticonceptivos, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, vamos a dar las conclusiones de este módulo. Creo que es importante analizar. Miren, yo estoy contento. Pensé que iba a ser más tensa esta reunión. Sí, claro, doctora. Doctor Álvaro, gusto en verlo. El concepto real es, sí, justamente eso lo hemos ido analizando y ya hemos presentado al Ministerio de Salud el pago por paquetes, donde vamos a asegurar, o sea, para que se pague un paquete tiene que cumplirse requisitos. Y en esos requisitos está el Papa Nicolau. Y en otro de los paquetes está la planificación. Con respecto a la otra pregunta, diariamente en el periodo de la pandemia lo primero que yo hacía es encender mi computadora y ver la base de datos de nivel de hospitales, policía, salud y clínicas privadas, para saber dónde tenía camas para poder referir a los pacientes, porque así estábamos. Ya. Que podíamos trabajar juntos, que teníamos problemas con las clínicas, teníamos problemas porque la normativa no nos dejaba. Lo que tuvimos que hacer fue contrato con las clínicas, ¿ya? Y hacer un paquete a todo costo. O sea, si mi paciente estaba 5 días o 2 meses, ya era un paquete a todo costo. ¿Que cumplimos en pagar en el periodo de pandemia? Sí, nos comprometimos y pagamos. Con respecto a lo otro que me dice sobre el FUA digital y las 52 entre reglas de consistencia y reglas de validación. Justo ahorita vengo de la reunión, tenemos una RJ que nosotros decimos la reunión de la RJ 117, a través del cual todas las reglas pasan a la IPRES. La IPRES va a digitar. Hay reglas que se van a presentar inmediatamente, como decir que nació en el año 66 y tiene 20 años, automáticamente te va a decir, hey, no corresponde. Pero el resto de datos va a acabar de llenar el FUA, lo va a enviar y automáticamente el sistema, en el transcurso, hay cosas que van a ser inmediatas, pero ahorita hemos quedado que como son tantas reglas de validación y consistencia, 2 de ellas son eres acreditado, estás vivo, ya, porque a los muertos no los puedo atender por más que quiera, ya. Entonces, y le va a responder inmediatamente de tal manera que va a tener un costo en ese momento, un valor bruto, ya, de tal manera que va a saber todo sobre su paciente y vamos a poder trabajar de esa manera. Entonces, todos estamos dispuestos a cambiar y todos necesitamos ayuda de todos. Y si nos unimos, como ya dije anteriormente, nos estandarizamos, interoperamos y funcionamos. Soy ginecostetra. Así que así debe ser. ¿Tienen algún comentario? Perfecto. Entonces, para dar el cierre de esta sala, creo que es importante sacar algunas conclusiones. Evidentemente es muy importante pensar ya en el Big Data en un marco mucho más amplio. Sería muy bueno que podamos concertar una mesa de diálogo entre los actores, porque este espacio nos une, pero nos une informalmente. Actualicémonos, veamos qué está pasando. Crear un espacio donde se puedan sentar actores de diferentes puntos de vista, incluso el Seguro Social, que no está hoy acá con nosotros, o no sé si hay alguien del Seguro Social, que también haga parte de ese análisis que se está dando. Evidentemente podríamos decir que hay una cobertura que bordea el 86% con estos números, pero ¿qué tan eficiente es? Ahí es donde hay que pensar. Con 1 millón de personas en las EPS, tenemos 25 millones de personas en el CIS. Y en las clínicas está San Pablo, están ustedes, está la clínica Estela Maris, ahí hay 4 o 5 clínicas con programas propios que deben estar cerca de los 120,000. Tal vez por ahí. Quiere decir que hay una ausencia todavía de cobertura de algunos amigos peruanos, que hay que verlos. Y sería importante que podamos crear esa mesa de concertación para analizarlo. Las ideas no van a salir si no creamos un espacio propio para discutir los temas que nos unen en común. Quiero que den un fuerte aplauso a estas personas que han trabajado arduamente en la pandemia. Muchas gracias por la invitación.